Bien, estamos en este domingo 23 del tiempo ordinario. Me hago este lado porque justo el viernes hemos celebrado una fiesta bien interesante, la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Y es curioso que la Iglesia normalmente celebra el día de la muerte de los santos, y a ese día se le llama el Dies Natalis, o sea, el día en que nacen a la verdadera vida. Pero hay tres de quienes celebramos el nacimiento: de Jesús, obviamente, de San Juan Bautista y de la Virgen María. ¿Qué significa el nacimiento? O sea, celebrar el nacimiento de la Virgen María. No es simplemente decir, ¡ay, qué bonito! Vamos a celebrarle el cumpleaños a la Virgen María. No es que sea mal decir eso, se puede hacer. Pero es mucho más que eso. El hecho que celebramos el nacimiento de la Virgen María es porque estamos celebrando que deseamos acoger a María. Que María se ha hecho pequeña y todo niño o niña no es una amenaza, sino al contrario. Es una pequeña criatura que tú al verle deseas acogerlo. Entonces también a María, para nosotros, es una persona que se ha hecho pequeña y que quiere que todos la acojamos. ¿Por qué? Porque la figura de María es muy importante para el nacimiento de la Iglesia. Porque ella estuvo en los días previos a Pentecostés orando con los apóstoles. Aparte de que ella pues dio a luz a Jesús, a través de sus oraciones nace también la Iglesia. Y nace Jesús en nosotros. Y esto es muy importante comprenderlo, porque de esto se trata la palabra de hoy, que nos habla de la corrección. Fíjense que normalmente el pueblo de Israel se entiende a sí mismo como el pueblo de Dios. Dios hizo una alianza con Israel. En el desierto, en el Sinaí, Dios le promete, ustedes van a ser mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y como garantía de esa alianza les entrega las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ellos a los 10 mandamientos le llaman las 10 palabras de vida. Y constantemente Dios va a estar enviando profetas a Israel cuando se desvía, cuando no es fiel a esos mandamientos. Cuando no es fiel, en primer lugar, de poner a Dios al primero en su vida, sino que ha adorado los ídolos del mundo, de las naciones vecinas. Y constantemente le está anunciando a Israel, miren, si ustedes no cambian, va a venir un imperio muy poderoso y los va a llevar al destierro. Pero el pueblo de Israel no escuchó. No se quisieron convertir. Hubo momentos, sí, de conversiones, pero después volvían a los ídolos. Finalmente Dios permite el destierro. Entonces, el profeta Ezequiel, que era de descendencia sacerdotal, él viene a hablar al pueblo de Israel en el tiempo del destierro. Es un tiempo duro para el pueblo de Israel. Habían sacado a todo el pueblo de Israel. Habían dejado en Israel otros pueblos que no era Israel, que solamente
les habían mandado unos sacerdotes porque salieron unas fieras salvajes y atacaron a esas poblaciones, y entonces enviaron unos sacerdotes para que ellos aprendieran a dar el culto a Dios, al Dios Yahvé, pero junto al Dios Yahvé daban culto a otros dioses, a sus propios dioses. Entonces el punto aquí, que ahora Dios le pide a Ezequiel que él sea fiel en seguir llamando a conversión al pueblo de Israel, aunque se encuentre en el destierro, aunque está en un momento duro y difícil. También nosotros, hermanos, nos encontramos en nuestra nación en un momento duro y difícil. Y todos podemos estar de acuerdo en eso. No solamente socialmente, políticamente, también económicamente. Muchos se han ido del país por esa situación. Y sin embargo, Dios pone siempre a la iglesia como una atalaya para llamar a conversión. Y la iglesia no solamente son los sacerdotes o los obispos, somos cada uno de nosotros. Cada uno tiene una misión en el lugar donde está. Por ejemplo, los padres de familia. Los padres de familia están llamados a reprender a sus hijos, a llamarlos a conversión. Un papá, una mamá, no es el cómplice de su hijo. Como a veces nos quieren meter, es que mi papá y mi mamá fueron cómplices en las cosas que yo hacía. Pues si fueron cómplices de las cosas que tú hacías, pues hicieron muy mal su papel de papá y mamá. El papá y la mamá no son para ser cómplices, sino para corregir a los hijos. Y si al hijo no le gusta esa corrección, puede ser que lo estás haciendo bien. Y si al hijo le parece bien esa corrección, parece que estás fallando. Estás fallando. Porque la corrección nunca es agradable. La verdadera corrección no puede ser agradable. Porque a nadie nos gusta ser corregidos. Pero los hijos necesitan ser corregidos. ¿Pero qué significa corregir a un hijo? ¿Qué significa esta corrección fraterna hacia un hijo, por ejemplo? No es simplemente decirle, tienes que portarte bien, ir a la escuela, hacer tus tareas. Eso ya lo sabe el niño. Y está bien si lo quieres decir o no. Pero es que la verdadera corrección es mostrarle el camino que Dios quiere para ese niño. El camino que Dios quiere, para el cual Dios lo trajo al mundo. ¿Para qué Dios nos trae al mundo a cada uno de nosotros? No es simplemente para ir a la escuela y portarnos bien. Nos trajo al mundo para llevarnos al cielo, a la vida eterna. ¿Y eso qué significa? El que nos podamos amar, como Dios nos ama. Por eso, cuando aquí habla, por ejemplo, de los mandamientos, habla, por ejemplo, del no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás. ¿Dónde lo aprende el niño? Lo aprende de un papá, por ejemplo, que es fiel a su esposa. Lo aprende en el ejemplo. Lo aprende en alguien que no es violento con los demás.
en alguien que no anda robando. Y a veces robar no es que yo tome un arma y voy a asaltar a alguien. A veces robar puede ser en pequeñas cosas. Robar el tiempo en el trabajo, robar pequeñas cosas del trabajo, ser deshonestos. Entonces, es a través del ejemplo que los padres van enseñando a sus hijos. No solamente cuando le hablan, y entonces te voy a corregir hablándote. No, también con el ejemplo. Y dice, todos estos mandamientos se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde, hermanos, nosotros hemos conocido ese amor? En Cristo, que dio su vida por nosotros. En Cristo, que en el sacramento de la penitencia nos ha dado el perdón gratuitamente. Que solo con que te ha acercado al sacerdote arrepentido de tus pecados, Él te da ese perdón. Por esto, hermanos, es importante esta corrección. Y no solo de los padres a los hijos, también entre hermanos. Pero ¿por qué yo voy a hacer una corrección entre hermanos? A veces, tal vez decimos, no, yo no le voy a decir nada porque ¿para qué tener problemas? Pero entonces, ¿qué significa? Si yo veo a mi hermano pecando y no le digo nada y no le llamo a conversión, significa que no lo amo, que no me importa que se condene. Porque si una persona se muere estando en pecado mortal, se ha condenado. No hay remedio, ya se ha condenado. Y el pecado mortal significa que él tomó la decisión de vivir en ese pecado. Por eso Dios nos dice, tú eres el atalaya de tu hermano, tú estás llamado a corregir a tus hermanos, pero no creyéndote mejor, sino que tú ya te conoces, sabes que a lo mejor eres tan débil como el otro, pero sabes también que el pecado te lleva a la muerte, que el pecado te esclaviza. Por eso Dios nos quiere dar la verdadera liberación. La verdadera liberación no se trata de liberaciones sociales o políticas o militares. La verdadera liberación es ser liberados del pecado. Ser liberados de aquello que nos esclaviza en el corazón. Por eso estamos llamados a hacer esta corrección. Pero también hay algo muy importante. Hay todo un proceso en la corrección. Primero llámalo aparte. Si no te hace caso, háblalo con 2 o 3 testigos. Y si no, delante de la comunidad. Ahora, ¿de cuál comunidad? ¿Tú tienes vivencia de tu comunidad? ¿Tienes vivencia de un grupo de hermanos que te conocen, que oran por ti? Por eso es necesario, y la Iglesia lo ha aceptado, que dentro de cada parroquia se formen pequeñas comunidades donde se dé esta vivencia. Pequeñas comunidades o pequeños grupos de oración, donde se puedan hacer estos diálogos, estas correcciones. Ahora, si esta persona finalmente no hace caso y permanece en el pecado, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a demandar? ¿Lo voy a poner en la cárcel? ¿Lo voy a acusar? No, dice. Considéralo como un gentil
o un publicano. ¿Qué significa eso? Significa que es una persona que no ha entendido la fe. Una persona que no se ha creído la palabra de Dios. No se la ha creído. Por eso está esclavo en el pecado. Y el cristiano no juzga a nadie. Aún aquellos que están en los más terribles pecados, ¿qué decimos nosotros? Esa persona no ha entendido nada de la fe. Si una persona que odia a otros y constantemente habla en público, mostrando su odio hacia los demás, entonces nos damos cuenta que esa persona no ha entendido nada de la fe cristiana. No conoce a Jesucristo. Es como un gentil o un publicano, que significa que necesita conocer el amor de Dios. ¿Y qué es lo primero para que alguien conozca el amor de Dios? Que oremos todos. Que oremos. Por eso, ante situaciones que nos parece que no sabemos qué hacer, la palabra de hoy nos llama a la oración. Dice aquí: os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es una frase que ya la decían los judíos, algo similar. Ellos lo decían: si dos o tres hombres se reúnen a reflexionar sobre la Torá llaman ellos a la ley, pero no una ley humana, sino la ley que ellos llaman los primeros libros de la Biblia, la ley y los profetas, se llama la Sagrada Escritura. Entonces, si dos o tres hombres se reúnen a meditar en la Sagrada Escritura, allí está la Shekinah de Dios. ¿Qué es la Shekinah de Dios? En el desierto se decía que en la tienda de la reunión descendía esa nube que había acompañado a Israel. A esa nube le llamaban la Shekinah de Dios, o sea, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, es Dios mismo que desciende ahí. Cuando nosotros, entonces dice Jesús, dos o tres están reunidos en mi nombre, porque Él es la palabra de Dios, Él en persona es la palabra de Dios, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjense cómo dice, ahí estoy yo, o sea, Él es la Shekinah de Dios, Él es la presencia de Dios en medio de nosotros. Nosotros, simbolizando esto, colocamos el sagrario en la iglesia. Pero cuando la gente deja de reunirse en la iglesia, como sucede, por ejemplo, en Europa y en otros países, entonces la que hace la iglesia retira el sagrario. Cuando ya la gente no se reúne en la iglesia, retiran el sagrario. Porque el sagrario es el símbolo de esa presencia de Dios que nos reúne a nosotros. Pero por eso estamos llamados a reunirnos cada domingo, porque aquí se hace presente Dios y está para escucharnos. Cuando tú estás aquí en la Eucaristía, Dios te está escuchando. Por eso es el momento oportuno para orarle a Dios. Ahora vamos a hacer unas peticiones. Hay unas peticiones que se dicen, pero tú también en lo interior de tu corazón puedes hacer una petición a Dios. Y Dios, que está aquí presente y habita en medio de su pueblo, te va a escuchar. Eso te lo aseguro. Dios siempre escucha las peticiones de sus hijos.
Entonces ahora vamos pues a continuar nuestra celebración, alabando, bendiciendo a Dios, suplicándole a Él que Él nos dé la gracia para alabarle, para glorificarle y también para corregirnos entre nosotros.